Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva charla en verde que hacemos aquí a través de Signus Ecovalor y que además esta vez, bueno, estoy contentísimo porque tengo a una grandísima amiga con la que tengo una relación muy especial porque es fantástica, Odile. A ver, que la voy a invitar ya, si me deja este aparato. A ver. Odil Rodríguez de la Fuente, hija del famoso naturalista y comunicador Félix Rodríguez de la Fuente, y que nos acompaña en esta charla En verde. Aquí está. Hola, Odile. Hola, ¿qué tal? Qué alegría verte de nuevo. Desde luego, qué pena que solamente nos podamos ver últimamente por este tipo de medios, ¿eh? Pero bueno, No hay nada como el campito, como la realidad, ¿verdad? Pero bueno. desde luego. Menos da una piedra, que dicen en nuestro pueblo. Oye, Odil, muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla en verde en el canal de Signos Ecovalor. Tienes un libro que es maravilloso. Si Félix Rodríguez Lafuente era nuestro referente de cabecera, ahora ya tenemos un libro que es por lo menos mi libro de cabecera. Se titula Félix, un hombre en la Tierra. Lo has editado con Geoplaneta y la verdad que es un libro delicioso. Felicidades porque no sé cómo has podido reunir una maravilla tan para nosotros, tan para disfrutar del mensaje de Félix. Sí, bueno, es que no puedo estar más de acuerdo contigo y además no me duelen prendas decirlo porque como si fuese un libro mío estrictamente, pues evidentemente te da más pudor, pero como en realidad es un libro de Félix Rodríguez de la Fuente en el que yo me he permitido el lujo pues de sacar las perlas, entre sacar las perlas de toda la obra de mi padre que afortunadamente es enorme porque claro, tenemos más de 300 horas de radio grabadas, las cuales afortunadamente están subidas también en podcast en la página de Radio Televisión Española. Luego tenemos El hombre y la tierra, pero de ahí es donde menos he sacado. Fíjate, donde más he sacado es de toda la obra audiovisual anterior, los programas anteriores en blanco y negro de mi padre, como Animalia, Planeta Azul, bueno, todos aquellos, ¿no? Donde también ahí hacía unas disertaciones impresionantes. Y luego de su obra editorial, e incluso de algunas de sus cartas. Bueno, pues ha sido una inversión, un trabajo ingente, pero enormemente satisfactorio porque también es mi libro de cabecera, ¿no? Es filosofía pura, en vena, profundamente humanista, y yo creo que es una brújula para todos los que tenemos inquietud y sensibilidad hacia la vida con mayúsculas, porque trata de mucho más que la biodiversidad o que las especies. Nos habla realmente de nuestra posición en el mundo y de un poco, ¿no?, de nuestros orígenes y de nuestro futuro. Odil, tú que eres madre, yo que soy padre, estaba pensando, qué ilusión le habré hecho a tu padre, a Félix, hacer un libro a la limón contigo. Este libro le habré hecho especial ilusión, seguramente, ¿a que sí? Sí, bueno, de hecho es una de las cosas que más echo de menos de no tenerle aquí, ahora ya como adulta, es pues entablar diálogos, ¿no? Hablar con él de lo divino y de lo humano y lo que hubiese disfrutado también con todos los avances que se han hecho en la ciencia, en cómo ahora tenemos una visión satelital de cómo funciona el sistema vivo de la Tierra, de cómo se están redibujando también las fronteras entre lo vivo y lo inerte, cómo todo está mucho más entrelazado de lo que pensábamos anteriormente. Bueno, claro, imagínate, o sea, yo haber podido solamente ya dialogar con él, ¿no? Me hubiese chiflado y claro, escribir un algo a la limón, pues más todavía. Y estoy segura además que él con su énfasis me diría lo que me decía de pequeña, ¿no? Coño, qué niña más lista. Seguro, seguro que sí. Y también te corregiría. No, eso no. No, sí, sí, también, también, también. Pero bueno, él tenía esa facultad de hacer las cosas, incluso cuando hacía una crítica, la hacía sin que tú te dieses cuenta de que la hacía, porque tú escuchas algunos de sus programas de radio donde se llevaba, por ejemplo, pues a ingenieros forestales o a gente de Licona y lo sentaba delante pues de Suso Garzón, por ejemplo, pues para hablar de temas gordos, ¿no?, importantes, como era pues todo el aterracimiento que se estaba haciendo de las encinas en Extremadura y los planes que había a ese respecto, ¿no?, y otros temas también muy importantes. Y siempre era capaz de plantear las cosas de una manera que incluso el que se suponía que era el agente negativo terminaba como empoderándose del discurso y diciendo
lo que se suponía que tenía que decir en positivo, ¿no? Entonces, nunca hacía críticas en plan de, no, eso está mal, ¿no? Él te lo planteaba de una manera que te hacía a ti mismo reflexionar y te llevaba al huerto sin que te dieses cuenta. Y eso era un don. Abiertamente. Sí, 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 sí. Sí. Claro, este es el legado suyo, que no el testamento, porque es un legado, es mucho más importante. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de lo que has encontrado en este mensaje, en estos mensajes de Félix? Sí, bueno, pues yo creo que me ha sorprendido mucho lo adelantado que estaba su tiempo y cómo hablaba, por ejemplo, ya de biomímesis, sin llamarla como tal, pero él decía que la naturaleza ya lo había inventado todo y que el ser humano, cuando llegase a un grado de civilización, no como el que tenemos ahora, que pensamos que somos seres muy civilizados y nada más lejos de esa realidad, desafortunadamente, nos daríamos cuenta de que en la naturaleza ya lo ha inventado todo y entonces no tendríamos más que imitarla, ¿no? Y eso era en relación, él estaba hablando en relación a las basuras y cómo la naturaleza no crea basura, porque todo se reutiliza y todo se recicla. Las energías renovables, por ejemplo, también. Pero mi parte favorita del libro, que es el capítulo central, y no en vano es el capítulo central, porque a mí me parece que es el pilar, ¿no? Del resto del libro y de hecho del pensamiento de mi padre y de su filosofía, es el de la soledad del hombre. Ese me parece que es fundamental porque tiene que ver con nuestra creencia de quiénes somos, ¿no? Y nuestra creencia de que el ser humano es un agente destructivo por naturaleza. Entonces, él realmente remueve esos cimientos tan profundos, porque casi es del inicio del neolítico, de esa creencia que llevamos tan metida casi en el ADN, de que somos algo diferente de la naturaleza y que somos un agente destructivo o al revés, o que la naturaleza ha sido puesta ahí para que nosotros le saquemos el máximo provecho y la explotemos. Entonces es un discurso muy, muy interesante que en mí resonaba, no sabía muy bien de dónde venía esa, porque para mí eso es sabiduría, ¿no? Ese conocimiento, esa sabiduría que muchos albergamos dentro de nosotros, pero que a lo mejor incluso es posible que ya mi padre, en su forma de comunicarse conmigo, ya me plantase alguna semilla, ¿no? De esa sabiduría, porque yo siempre me he sentido como una parte indisociable de la naturaleza. O sea, es que nunca me he podido plantear nada diferente. Y de hecho, a mí, cuando yo he sentido ese vacío que todos sentimos en algún momento de nuestras vidas, a mí lo que me llena es precisamente el salir al campo y el conectar y reconectarme con la naturaleza. Entonces, eso es de una profunda sabiduría y yo creo que es fundamental para que recuperemos el vínculo con la vida, ¿no? El recuperar el vínculo con nosotros mismos, con nuestra propia esencia. Es que ahí yo quería llegar, porque precisamente ese sentimiento de soledad y de reflexión y de dónde estamos, y también de, digamos, satisfacción cuando encuentras tus raíces en la naturaleza, vienen mucho de esas muchísimas horas que tu padre, Félix Rodríguez de la Fuente, pasaba en el campo, aburriéndose, esperando a que llegase, pues eso, el halcón peregrino al nido, o que llegase, o que apareciera por ahí el zorro. Pero claro, eso también nosotros lo estamos haciendo muchas veces cuando salimos a pasear y es la mejor manera de activar la mente y de encontrar soluciones a nuestros problemas, ¿no te parece? Totalmente. Pero es que ni siquiera, fíjate, yo hay veces, César Javier, muchas veces yo digo que esto también la gente no se da cuenta. O sea, cuando hablamos, yo estoy haciendo una colaboración ahora para temas de salud y naturaleza. Y yo muchas veces le digo a la gente, claro, porque hay gente que vive en las ciudades y que tiene muy difícil acceso al campo. Y claro, cuando a veces me decían, no, no, pero es que tiene que ser pues algo de naturaleza que tengan cerca, un árbol o un parque. Y yo muchas veces decía, pero es que nosotros somos naturaleza. Es que el acto de meditar es una forma de entrar en sintonía con la naturaleza, porque estás entrando en sintonía con tu naturaleza, tú eres naturaleza pensante y consciente. Lo que pasa es que tenemos tanto ruido en el cerebro, en la parte de la conciencia, ¿no? Va más allá de la conciencia. Yo diría que es el raciocinio, ¿no?
esa parte que hemos desarrollado del neocórtex y que apenas estamos empezando a utilizar desde el punto de vista evolutivo y que nos queda grande en muchos sentidos. Entonces, esa hipertrofia de nuestro cerebro evita que conectemos en muchos casos, y también por el tipo de educación que tenemos y por el tipo de vida que tenemos en las grandes ciudades, que conectemos con nuestra naturaleza y con todo el potencial de esa naturaleza. Entonces, el que no tiene la posibilidad de salir a ese reflejo de uno mismo, que es la naturaleza en toda su biodiversidad, puede hacer ese mismo camino hacia adentro. Claro, cuando tienes la ayuda del reflejo que te otorga la naturaleza de ti mismo, pues es mucho más fácil, ¿no? Pero también lo puedes hacer entrando en estados de quietud mental y entrando en sintonía con tu propia naturaleza. Ya te estaba viendo el título, que es tan bonito. Félix es un hombre en la tierra, pero yo añadiría un hombre feliz en la tierra. Tú también eres una mujer feliz en la tierra. Te iba a preguntar eso, precisamente, ¿la felicidad es un paseo hacia nosotros mismos por el campo? Totalmente. Para mí descubrir la naturaleza es como encontrar un mapa de vuelta a casa. Es lo que nos marca las coordenadas para volver a casa, y volver a casa es volver a nosotros mismos, a nuestra esencia y a nuestra gran madre, ¿no? La que nos alberga y la que nos sostiene, la que nos alimenta, la que nos inspira, la que nos da absolutamente todo. Entonces, para mí la felicidad es eso. La felicidad no es un estado mantenido de hiperestimulación, que es un poco lo que sí que se nos vende en esta sociedad de consumo, ¿no? La gente Ay, no confunde sé si también. perdona, porque no sé si te estoy perdiendo un poco de cobertura. Sí, porque yo también te veo que estás. Voy a mirar a ver. Espera. CJ. Te estoy perdiendo, no sé qué tal me... A ver, porque se te estaba yendo un poco, estabas llegando con dificultad. No sé ahora Sí, si no, me yo oyes también. bien. ¿Tú tienes buena conexión? En principio sí. Vale, pues no sé si mirar a ver, lo que pasa es que si salgo, igual se corta, para mirar a ver qué conexión tengo yo o... Mm, yo te estaba oyendo muy bien y de repente se ha empezado a fallar. Pero bueno, ahora mismo estás otra Ya, vez bien. Ahora mismo estás otra vez sí. bien. Bueno, vamos a ver. Si no, de todas maneras, me salgo en un momento y vuelvo a entrar y miro a ver. Bueno, Bueno, vamos a ver, porque no tiene por qué salirnos. ¿Y por qué piensas que estamos ahora tan desconectados de la naturaleza? ¿Por qué hemos roto estos vínculos tan importantes para nosotros? claro, bueno, pues yo creo que ahí lo explica muy bien. Mi padre en ese capítulo de la soledad del hombre ha sido todo un proceso histórico, ¿no? Y ha sido todo un proceso también de creencias, es lo que digo, ¿no? De lidiar con este hiperdesarrollo del neocórtex y creernos que somos ese raciocinio única y exclusivamente y colocarnos en esa parte de nuestro ser que es que todo tiene que ser racional y todo tiene que ser a partir de pues, una serie de creencias y de una cultura que está muy basada también en esas creencias. Y gran parte de esa raíz, de ese árbol, de esas creencias que tienen que ver con quiénes somos como algo separado de la naturaleza, parte del neolítico, parte de ese momento en el que nos escindimos de la naturaleza y de los procesos naturales y pasamos a domesticar, a coger partes de esa naturaleza, a domesticar plantas y animales, a tratar de manipular también a la naturaleza. Empieza el concepto también del dominio, de la explotación y de la propiedad. Y entonces eso nos lleva a toda una serie de dogmas y de creencias que acogen esa forma de relacionarnos con el entorno y poco a poco pues nos vamos creyendo a nosotros mismos pues que somos algo que no tiene nada que ver con el entorno. Ahora parece que afortunadamente hay una nueva vertiente que cada vez tiene más fuerza y está más afianzada, pero en el siglo XIX, en plena revolución industrial, esto era incuestionable, ¿no? Es decir, que ser una persona civilizada era ser una persona
totalmente separada del entorno natural y que tiene una relación con la naturaleza de mera explotación y dominio, ¿no? No podía ser entendido de ninguna otra manera. Entonces, bueno, sobre esos cimientos se basa nuestro concepto de todo, de absolutamente todo, ¿no? De economía, de capitalismo, de desarrollo, de identidad, de todo. Y eso, como digo, pues nos ha llevado a muchas enfermedades físicas, fisiológicas, mentales, emocionales y sobre todo a un profundo sentido de vacío que tratamos de llenar con un consumo exacerbado. Hay un reto que tú has lanzado hace muy poco a través del canal de Malas Madres, hace de nada, que a mí me ha encantado, donde proponías que había que disfrutar en familia del campo. Y también reconocías que eso está muy bien con niños pequeños, pero luego con adolescentes es muy complicado. No, a mí el reto me parece fantástico porque yo lo he sufrido también y yo creo que a ti también enseguida te va a empezar a retar. ¿Por qué es tan importante llevar a nuestros hijos al campo y disfrutar juntos de esa experiencia? Bueno, lo primero porque para los adultos es una manera de quitarte esa postura que todos tenemos de autoridad en nuestro domicilio, en nuestra casa, para hacer los deberes con los niños, para marcar las reglas, para marcar los límites, en contextos en los que, bueno, pues para los niños el adulto es esa autoridad que está fuera, es el que sabe, es el que marca. Y tú, como digo, ¿no? Con todas tus preocupaciones y con todo lo que tenemos todos nosotros en la cabeza. Entonces, cuando tú te metes en un contexto en la naturaleza, ya sea en un paseo, pero si puede ser una inmersión mayor, pues muchísimo mejor. Yo, por ejemplo, en lo que más disfruto es cuando hacemos acampada libre con mis hijos, ¿no? Ahí de repente tú mismo eres un superviviente, claro, porque te enfrentas a retos, sales de tu zona de confort. Entonces te enfrentas a retos para los que a lo mejor no tienes una respuesta inmediata, como sí tendrías en tu zona de confort. Con lo cual, tú te vuelves mucho más vulnerable. Y esa autoridad es una autoridad que es repartida entre todos, ¿no? Todos tenemos que contribuir a encontrar soluciones a retos que se nos presentan, como por ejemplo en la última acampada que yo hice, que la hicimos al raso porque no podíamos llevar tanto peso y no llevamos ni tienda ni nada, pues nos cayó una tormenta inmensa esa noche, en una zona además donde estábamos descolgados de todo. Y entonces, claro, ahí tienes que lidiar primero con el miedo, luego tienes que prepararte y decir, bueno, ¿qué hago en caso de que? O sea, es algo conjunto y eso es maravilloso tanto para el adulto, lo que tú puedes aprender de la intuición también de los niños y la capacidad que tienen los niños de ver la vida también como un juego y de sobreponerse a dificultades con las que te encuentras, ¿no? Y pensar fuera de la caja. Entonces, eso genera un nexo muy humano y muy de igual a igual. Cada uno aportamos diferentes cosas, los adultos experiencias, también un conocimiento diferente, pero ellos, como te digo, piensan fuera de la caja y tienen una intuición mucho más afilada. Entonces eso te coloca en un lugar muy equitativo y es una forma maravillosa de conectar humanamente. Luego también porque los niños se desenvuelven en la naturaleza de una manera que es maravillosa, es que yo les veo cómo se entretienen jugando en el río, con los renacuajos, con lo que encuentran, haciendo pequeñas piscinitas, nadando en el agua, bebiendo del agua del río, porque es un río donde todavía se puede beber. O sea, es que esa experiencia de beber de un río es impresionante, ¿no? O sea, el darte cuenta de que la naturaleza te aporta prácticamente todo lo que necesitas, ¿no? Entonces, bueno, es difícil de expresar intelectualmente porque, como digo, son experiencias y son experiencias que te marcan profundamente y ahí te das cuenta de que ese enganche que tienen muchos niños, porque yo el mío mayor ahora tiene 12 y claro, también tienes enganche pues a las nuevas tecnologías, a los juegos, a la Play, al tal, y tú en esos contextos hablas con ellos y dices, vamos a intentar acordarnos, porque claro, lo único que puedes hacer es jugar. Cuando estás en el campo, no tienes ninguna otra cosa, pues juegas, nos llevamos unas cartas o jugamos a preguntarnos cosas y entonces preguntar, bueno, las experiencias que más recuerdes de tu vida. Nunca va a ser jugar a una máquina, nunca, nunca. Las experiencias que más recuerdan son siempre, pues eso,
experiencias, ¿no? Pues acampadas o cuando hemos escalado no sé dónde o cuando el perro se ha perdido y hemos estado como locos intentando buscarlo. Eso es lo que realmente marca una vida, ¿no? Y lo otro son distracciones y son distracciones fáciles cuando no tienen nada mejor. Entonces yo muchas veces lo que digo a la gente que tiene niños en edad adolescente es que traten de no de sacarlos al campo como un castigo o como una obligación, sino de seducirlos y muchas veces a través de las propias tecnologías. Es decir, enseñarles desde fotógrafos en Instagram que hacen unas fotografías de naturaleza impresionantes, ¿no? Y que los sigan. O incluso jóvenes que están saliendo a la naturaleza y que cuentan también sus experiencias. O vídeos en YouTube que también son espectaculares. Entonces, generar en ellos ya esa curiosidad para a partir de ahí decirles, venga, pues vamos a salir y tú puedes hacer tu propio vídeo, tú puedes hacer, es decir, irles entrando a través de lo que ya está en sus vidas para que poco a poco vayan dejando esas tecnologías y vayan acercándose a la experiencia de la naturaleza, que siempre va a ser superlativa al lado de una experiencia muy unidimensional, que es la de las nuevas tecnologías. Eso no hay duda. Volviendo a tu libro de Félix, un hombre en la Tierra, de Geoplaneta, el primer capítulo para mí también es maravilloso, que es el de la infancia feliz de Félix y que entronca precisamente con lo que tú estás contándonos. Cómo, sin duda, Félix era su infancia, esa infancia tan salvaje, no se escolarizó hasta muy tarde, hasta los 8 años, ¿verdad? 10. Cuando 10, fíjate, 10 años. Y además, entrando en comunión casi eso, con los pastores, ha salvajado, absolutamente salvajado. Al final, Félix era su infancia. Totalmente. Bueno, y de hecho él mismo confiesa que su vida fue una forma de volver a experimentar lo que él vivía en su infancia. O sea, ese sentido de aventura con cada jornada que implicaba salir cuando salía el sol, después de desayunar, salía con su pandilla de Dios te libre y sus vidas eran pues recorrer el entorno conocido, que era el del pueblo, y el más desconocido, que era el entorno silvestre. Imagínate en Poza de la Sal, que tú lo conoces, pues todo lo que era el contraste entre la Bureba y entre la zona de los páramos, ¿no? Y luego todas las historias de los pastores, una zona donde todavía había lobos en la época, lo que significaba también pastorear en la infancia de mi padre con carneros, que se hacía en aquella época, lo diferente que era la vida en los pueblos también, eran pueblos muy vivos todavía, las nevadas impresionantes, que se hacían túneles en las calles, porque las calles eran muy estrechas, el típico pueblo medieval, y entonces nevaba tanto que al final no merecía la pena sacar la nieve, se hacían túneles debajo de la nieve y se iba pues por los túneles, ¿no? Entre las calles. Entonces, claro, toda aquella experiencia marcó a mi padre con ese sentido de aventura y también de imaginación, de imaginarse, bueno, leyendo a Oliver Corwood, ¿no? A todo aquello que leían, imaginándose el Gran Norte, ¿no? Y la aventura de conocer un planeta infinito, y eso es lo que luego quiso repetir con su vida. Fue la sed, la curiosidad por aprender y por experimentar, por vivir en primera persona todo lo que nos ofrece el planeta. Y Félix era ante todo un contador de historias. Nadie ha narrado como él, con esa voz, con ese entusiasmo, todas esas pequeñas historias que veía alrededor. Pero tú añades algo más, tú le llamas chamán. ¿Por qué le Sí, llamas chamán a Félix? pues porque básicamente, ¿qué es lo que significa chamán en el origen etimológico de la palabra, de donde se cree que viene, ¿no? Que es de los Svenk, cerca de Siberia? Es el que sabe. Los chamanes, curiosamente, de forma muy transversal en todas las tribus o en todos los pueblos cazadores-recolectores, eran aquellas personas que muchas veces también eran curanderos, eran personas que se adentraban en mundos paralelos, pues muchas veces gracias a los alucinógenos, que también es un tema muy interesante del que podríamos hacer otro podcast, que es la función que han tenido diferentes alucinógenos en el desarrollo de la conciencia de las personas, ¿no? Y por qué los seres humanos tenemos este elemento diferenciador de otras especies animales. Se cree que han tenido un papel fundamental, ¿no? Los alucinógenos. Bueno, pues gracias a ellos, los chamanes hacían viajes a mundos paralelos
y siempre volvían, que era su función, para tratar de traer ese conocimiento, esos aprendizajes, para mejorar al común, para mejorar a la tribu en su forma de vida, en su adaptación al medio y en su forma de conocerse a sí mismos y su lugar en el mundo y su relación con el entorno natural. En ese sentido, claro, mi padre no a través de alucinógenos, pero sí a través de sus viajes en diferentes lugares del mundo, de sus viajes también llevado por la curiosidad y por el intelecto, por esa curiosidad intelectual, pues él nos traía sus conclusiones para mejorarnos como colectivo también, ¿no? Para mejorar nuestra relación con nosotros mismos y con el colectivo, con otras personas y con el entorno, con la naturaleza. Y luego además, pues porque será la semejanza pues del tam-tam, de los tambores, que los utilizaban mucho también los chamanes y las tribus para entrar en estado de trance, porque recordaba un poco al pálpito, al latido de la tierra para los chamanes, ¿no? Y curiosamente también utilizaba en prácticamente todas las sintonías del hombre y la tierra, pero de programas anteriores, pues esos tambores, ¿no? Esos tambores para reunirnos a todos alrededor del fuego figurativo que era el televisor o la radio para contarnos esas historias y para hacernos mejores. ¿Y tú crees que finalmente Félix nos hizo mejores? Yo creo que sí, estoy convencida porque yo en mi vida no sabes, César Javier, o sea, vaya donde vaya, acabo de estar en Murcia, los sitios donde viajo, tantos niños de Félix, es impresionante, ¿no? Y todos marcados, todos tienen clarísimo cuál era la esencia del mensaje de mi padre, ¿no? Que era el vivir la vida exprimiéndola a tope, es realmente tratar de vivir a la altura de nuestro potencial y tratar de hacer mejores a los que nos rodean con ese enamoramiento que todos tenemos de la vida con mayúsculas, ¿no? Compartir eso, ser generosos en compartir esa pasión y ese entusiasmo y esa curiosidad con los que nos rodean. Y está lleno afortunadamente, ¿no? De personas como tú, como los que ahora nos escuchan, como gente con la que me cruzo a diario, pero no tienen por qué necesariamente ser ni ecologistas, ni naturalistas, ni biólogos, ni científicos, ni educadores. Pueden ser padres de familia que luego les hablan a sus hijos de lo importante que es la naturaleza. Y eso al final es exponencial, porque igual que mi padre tocó a X personas, cada una de esas personas luego va a tocar pues a otras 3 o a otras 4 o a otras 100 y cada una de ellas va a tocar a otras no sé cuántas. Entonces es expansivo y yo estoy convencida que cuanto más tiempo pase, más vamos a poder medir los efectos de cómo mi padre nos hizo mejores y nos continúa haciendo mejores con esa esperanza última de que finalmente se generase esa nueva conciencia en la que recuperásemos el vínculo que está en nosotros, ¿no? El vínculo de conexión con la vida y con la existencia. Quizás, sobre todo esos niños de Félix, lo que tenemos en común, que es lo que nos consiguió transmitir y que es lo más importante al final en la vida, era entusiasmo y curiosidad. Con Sí, eso vas a todas partes. Y es verdad que todos tenemos ese espíritu Félix que siempre hemos hablado, ¿verdad? De entusiasmo y curiosidad. totalmente, totalmente. Yo creo que esa es una característica. Yo ahora mismo, mi sobrino se ha ido a la India, ahora mismo, tiene 22 años y 21 creo, 21. Y bueno, terminó la carrera pues cuando finaliza, ¿no? Justo antes de verano y se ha cogido unos meses sabáticos y esto es un poco como me decía el tía, este es mi viaje de iniciación. Y yo digo, pues ya sabes que tu pasaporte fundamental es el entusiasmo, la curiosidad y, por supuesto el respeto, ¿no? Que me parece que también es una palabra fundamental. Y con eso te puedes mover por el mundo con mucha tranquilidad, con mucho sentido también de seguridad, de estar acogido, de estar cuidado y sin miedo, ¿no? Porque el miedo yo creo que es una de las grandes enfermedades de nuestra civilización. Así que son herramientas fundamentales para afrontar la vida.
Has hablado de miedo y quizá nuestra sociedad ahora mismo está aterrorizada. Parece que volvemos otra vez a estas épocas apocalípticas, ¿no? De fin no sé, no es de siglo, pero sí de un fin de un modelo, de un sistema, y estamos aterrorizados por todos los lados de ese futuro tan incierto que se nos presenta. ¿Cómo ves ese futuro? ¿Cómo ves ese futuro, sobre todo gracias al mensaje de Félix? Pues fíjate, yo esa sensación de vértigo, te diría yo, sobre todo, ¿no? De un cambio que es absolutamente innegable y que está ahí, a mí me pone como una moto. O sea, y a mí en lugar de darme miedo, me llena de adrenalina, de expectación y de ganas. Por eso, como sabes, en el libro en el que estoy trabajando sobre cambio climático, se llama Clima de Cambio, ¿no? Porque es darle un poco la vuelta a las palabras para ver que todo esto que está ocurriendo, que nos habla de un cambio en muchísimas áreas, sistémico, ¿no? Que tiene muchas caras, pero que en el fondo es en profundo, ¿no? Es un cambio no de siglo, como has dicho tú, es un cambio de época, es un cambio de conciencia, es un cambio radical, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que ver es que todos estos retos son en realidad enormes oportunidades, son enormes oportunidades para reinventarnos, para decir, venga, tabula rasa y vamos a reconstruir aprovechando lo positivo, que también hay mucho positivo, ¿no? De este camino que hemos elegido, pero es una bifurcación, ¿no? Es un camino en el que todos sabemos muy bien que no podemos seguir por el mismo camino, que tenemos que tomar otro absolutamente diferente, pero recogiendo lo positivo y reinventándonos, y eso es una oportunidad. Cualquiera que haya vivido una crisis en su vida, si la ha podido enfocar positivamente, sabe que es un momento en el que uno se puede permitir reconvertirse y ser algo totalmente diferente. Y a mí me gusta verlo de esa manera, ¿no? Me gusta verlo como una enorme oportunidad, sobre todo porque yo estoy muy conectada, como tú también, y como muchas personas probablemente de las que nos están escuchando, con iniciativas maravillosas en todo el mundo, muchísimas, miles en todos los ámbitos. Y estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de movilidad, estamos hablando de economía, estamos hablando de energía, estamos hablando de agricultura, estamos hablando, o sea, absolutamente todos los ámbitos. Hay tantas propuestas maravillosas, fascinantes, que redibujan un panorama tan alentador, ¿no? Y tan excitante y tan atractivo, tan maravilloso, que yo tengo muchísimas ganas. Entonces, cuando veo que se tambalea lo otro, yo sobre todo por lo que tengo miedo es por el miedo de los demás, ¿no? Porque somos también, como animales sociales, nos dejamos llevar un poco por ese miedo de grupo, ¿no? Cuando tienes un estadio lleno de gente, si de repente hay un ruido y hay una histeria, pues esa histeria se contagia. Entonces, eso es lo único que a mí me da miedo, es que se contagie en lugar de, bueno, vamos a aprovechar, vamos a reconstruir, vamos a poner todo de nuestra parte. Y realmente yo creo que hemos demostrado en multitud de ocasiones que damos mucho más de sí de lo que nos dicen que podemos dar de sí. O sea, ante situaciones trágicas, los seres humanos es impresionante la generosidad, la solidaridad, lo que demuestran, ¿no? Que luego se comenta, ¿no? Y se dice, fíjate, ¿no? Cuando todos pensábamos que iba a reinar el caos, pues resulta que las personas demuestran que son mucho más generosas y solidarias y cooperativas de lo que se nos hace creer. Entonces es lo que la esperanza que yo tengo es que nos vayamos poco a poco desconectando de ese pensamiento también del sistema, ese pensamiento único, de esos medios de comunicación masivos que nos hacen creer que somos de una manera que no somos y que solamente nos trasladan el miedo, noticias negativas, ¿no? Y la parte oscura, y que nos vayamos conectando más a medios alternativos donde nos cuentan el otro lado, ¿no? La parte luminosa y la parte positiva, y que no se contagie la histeria, que es lo más peligroso. Claro, nos estaban diciendo aquí un comentario, es que nos están contagiando el miedo a vivir y no hay nada más hermoso que la vida. Y no vamos hacia tú estás proponiendo que no vamos hacia un colapso, sino que vamos hacia una refundación. Exacto, exacto. Y desde luego, fíjate, mucho antes de todo esto,
Cuando yo hablaba de la nueva conciencia, y te estoy hablando de cuando estábamos en la fundación, de hace 10, 15 años, o sea, cuando no se intuía todavía todo esto, ¿no? Yo siempre hacía una recomendación para la gente que trabajaba en este nuevo modelo, en este nuevo sistema, en esta nueva conciencia. Yo muchas veces decía, claro, es que si tú ves solamente lo negativo y te empeñas en luchar contra lo negativo, te vas a desgastar y siempre va a ganar el monstruo, porque es muchísimo más poderoso y te va a dejar desfondado y te va a quitar el entusiasmo, te va a quitar la alegría. Te tienes que proteger en ese sentido mucho. Además, porque yo considero que todo eso, que todo ese sistema, la parte más negativa, más oscura de ese sistema, va a colapsar en sí misma. O sea, que no hay que empeñarse en destruirlo o en tratar de cambiarlo, porque es que, y fíjate que en ese momento todavía no habíamos vivido esto, ¿no? Va a implosionar y lo que tenemos que ocuparnos es en construir arcas de Noé, o sea, en construir un nuevo modelo, ¿no? Para salir a flote de ese colapso. Es decir, que sí que va a haber un colapso, pero un colapso de aquello que ya no funciona. Con lo cual el foco debe de estar puesto en reconstruir. Y bueno, y sí, así es. Aquí estamos llegando. Tú estás diciendo que hay muchos modelos, muchos ejemplos de gente que está haciendo ese mundo alternativo que al final va a ser la línea que sigamos. Somos una especie, yo siempre digo, somos la especie inteligente y la especie resiliente también. Nos vamos a adaptar perfectamente a todas estas cosas. Pero claro, hay también, no sé si te preocupa, a mí por lo menos me preocupa entre la gente joven también ese pesimismo, pesimismo climático, por ejemplo, ¿no? Esa ecoansiedad que ahora mismo se vive y que desde luego tendría que ser al revés, tenía que ser ecofelicidad o ecoentusiasmo. Ahí tu padre fue el que nos transmitió siempre ese entusiasmo por la vida y ese disfrutar de lo que nos rodea. Totalmente. Por eso estoy centrada ahora mismo en el tema del libro, ¿no? De clima de cambio. Porque cuando se habla del cambio climático, y efectivamente, sobre todo desde la juventud, hay ese derrotismo, ese pesimismo, ¿no? Y yo creo que es un poco como suena a tópico, ¿no? Y a película del Señor de los Anillos, pero es que es muy importante, es la luz y la oscuridad. Es que es muy importante impregnarse y rodearse de lo que es la vida, que es amor, que es generosidad, que es crecer, que es construir, que es sobreponerse. Uno siempre puede ver el vaso medio lleno o medio vacío y siempre va a haber personas que se fijen en lo vacío que está. Pero siempre quedarán algunos que dirán, no, pero es que quedan 2 gotas y con esas 2 gotas podemos poner más y podemos ir a más. Y eso es lo que es la vida, porque la vida ha sufrido grandes extinciones masivas y la vida se sobrepone. Es que esa es la esencia de la vida. La esencia de la vida es creatividad e impulso vital, es continuar, es sobreponerse. Entonces, vivir a la altura de ese potencial, es decir, esto está ocurriendo y esto va a colapsar y va a colapsar, pero vamos a poner el foco en lo que tenemos, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Con qué personas contamos? ¿Cómo podemos ir poniendo el foco en lo positivo? Y a nivel también de noticias, ¿no? Es muy importante hablar de lo positivo. Fundamental, ser realistas, saber lo que está ocurriendo, contar lo que está ocurriendo, comunicarlo, pero siempre desde el punto de vista de qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué lecciones nos está enseñando esto para sobreponernos, para construir, para reconstruir? ¿Qué nos faltaría para llegar hacia allí? Tú estás diciendo, por ejemplo, los medios de comunicación que se fijaran más en estas cosas, los educadores también, probablemente, al final también las personas. ¿Cómo podríamos conseguir, digamos, empujar un poquito más hacia ese cambio? Pues mira, yo siempre hago una recomendación porque me parece la más fácil. Hay muchas veces que las recomendaciones quedan en frases vacías porque luego cada uno a título individual pues dice, bueno, pues sí, pues más allá de reciclar o más allá de una serie de encomendaciones, pues únete a una asociación, bueno, se quedan un poco como... Entonces, yo siempre hago una recomendación que también suena como muy alejada, ¿no? No entiendo cómo esto puede contribuir, pero que me parece tremendamente importante porque yo en mi vida he comprobado y a mí me ha funcionado. Entonces yo si recomiendo algo, yo recomiendo algo que a mí me funcione, que haya probado que a mí me funcione. Y es el empezar por uno mismo, cuidándose y queriéndose. Es muy importante hacer un examen de conciencia
de quietud, que para eso ha venido muy bien también la pandemia, ¿no? De parar y de decir, yo es esta la vida que quería vivir cuando era pequeño, lo que yo me imaginaba, lo que yo pensaba que podría ser la vida. Es esto, que se planteen desde su vida personal, familiar, en qué tipo de viviendas están viviendo, qué tipo de trabajos tienen, cuánto tiempo dedican a meditar, a parar, a leer, a pasear, a vivir, a respirar, ¿no? Es decir, que nos cuidemos a nosotros mismos, empecemos por cada uno de nosotros, porque cuando uno empieza a alinearse con uno mismo, por una razón que no te sé explicar, es como que se van alineando las cosas también en tu vida y en el universo, ¿no? De repente dejas de ver la televisión, como fue mi caso pues hace unos 6 años. Yo dejé de ver la televisión. Esto para mí ha sido de verdad un punto de inflexión que parece una chorrada, ¿eh? Pero importantísimo. Pero bueno, pero importantísimo, porque te creaba un ruido y luego te crea también un estrés y una preocupación o una comparación, ¿no? De que es Y una que te deja persona. mucho tiempo libre. Claro, claro. Entonces, de repente empiezas a tener mucha más quietud. Y, a mí, yo siempre he sido una persona muy curiosa. Me encanta leer. No tenía tiempo de leer por el tipo de trabajo que tenía, que tú lo sabes, ¿no, César Javier? Entonces, con este cambio que ha habido también en mi vida, yo he orientado el trabajo que hago, un trabajo que me obligue a leer. Yo para escribir tengo que leer ahora una media de 2 a 3 libros a la semana. Entonces, estoy disfrutando una barbaridad porque es la curiosidad forma parte de mí. Entonces, tratar de orientar tu vida a lo que realmente te llena y también conocer cuáles son esas inquietudes, ¿no? ¿Qué es lo que tú necesitas para ser feliz? Y a partir de ahí es como que se van alineando el resto de cosas y es muy importante también fortalecernos porque frente a este vértigo, frente a este momento de cambio, vamos a necesitar mucho criterio. Las soluciones no nos van a venir de fuera. Por supuesto que el efecto de red es importantísimo, el sentir que formas parte de una red, que no estamos solos, que es mundial, afortunadamente, que hay personas que están poniendo en práctica soluciones que a lo mejor a ti no se te han ocurrido, pero que te enteras, ¿no? De que hay alguien que está haciendo agricultura regenerativa y que te explica cómo se hace, que eso luego tú lo puedes aplicar, el tema de la energía, de cómo puedes tú autoabastecerte también en tu propia vivienda, cada vez se está poniendo más fácil todo esto, ¿no? Es decir, hay muchas herramientas, pero es muy importante desarrollar el criterio propio, porque vamos a llegar en pocos años, yo creo, a situaciones totalmente nuevas, ¿no? Entonces, uno tiene que tener criterio para saber a quién seguir, qué elegir en su vida y qué tipo de decisiones tomar también, ¿no? En su vida. Ese Y para espíritu crítico, que es tan importante. Exacto, exacto. Entonces yo lo que recomendaría es, ha empezado el momento de mirar hacia adentro y de empezar a cuidarse y de saber quién es uno y qué es lo que uno necesita como primer paso fundamental. Y esto también va para la gente que trabaja en temas de ecología o naturalistas o científicos, da igual en lo que uno trabaje, ¿no? O sea, hacer autoexamen y un proceso de reflexión. Es fantástico. Nos queda ya muy poco tiempo, pero mira, me gustaría también sacar un tema que cada vez me parece más interesante y es nuestra nueva empatía hacia los animales, la importancia de las mascotas, pero también nuestra nueva relación con los otros seres vivos. Ya estamos hablando también de eso de consumir menos carne, el tema de cómo estamos tratando a los animales, que es un tema, bueno, tú siempre has estado rodeada de animales y de mascotas. Supongo que lo entiendes muy bien, pero cuéntanoslo, ¿por qué es tan importante esta nueva visión que tenemos de los animales? Pues mira, justo hablando de libros, el que me acabo de terminar, el libro que me acabo de terminar es uno de Frans de Waal, que es sobre la conciencia y los diferentes estudios que se han hecho en evolución cognitiva, ¿no? Y cómo dentro del mundo de la etología, que la etología es relativamente reciente, es de la época de mi padre, ¿no? Como sabes, con Conrad Lorenz, con Tim Bergen, que ganaron el premio Nobel en el 73 y eso fue un poco el comienzo de la etología, pero a partir de ahí hemos incluso evolucionado más y ahora se habla de evolución cognitiva, porque ha sido enormemente discutido e incluso lo es a día de hoy el que las otras formas de vida puedan tener conciencia y que los seres humanos no somos una especie totalmente diferente, sino que lo que hay es una continuidad, ¿no? Entonces es gradual. Nosotros estamos como un gradiente más en conciencia, en cognición, en inteligencia,
pero es un gradiente más. No somos tan diferentes de otras formas de vida que ni siquiera tienen que ser mamíferos superiores, como es el caso del pulpo, ¿no? Entonces, de lo que habla es interesantísimo, ¿no? De que realmente qué es la conciencia. Y la conciencia es este sentido de bueno, es que no sé cómo decirlo en castellano, es awareness, o sea, es como el darte cuenta de que estás vivo. Eso es realmente la conciencia. Y claro, ese darte cuenta de que estás vivo se puede incluso trasladar o se puede ir a los seres unicelulares, porque ya tienen un sentido de que son algo diferente del entorno que les rodean y mantienen sus condiciones y buscan lo que necesitan para mantener esas condiciones para estar vivos, ¿no? Pero eso simplemente como reflexión de cómo nos sentimos tan diferentes, que forma parte de esta soledad del hombre, y cómo la propia ciencia cada vez abre más el abanico de darnos cuenta de que realmente no somos tan diferentes, es simplemente un pequeño gradiente más. Entonces, el conectar, el vivir con otros animales, primero, te hace sentirte que no estás tan solo, esa soledad del hombre, o sea, realmente es una forma, porque son embajadores de la vida, son tan parecidos a nosotros en tantos sentidos. El que haya tenido una mascota, yo con mis dos perros, muchas veces cuando me enfado con todos en mi casa, ¿no? Y me entra, digo, me pongo en huelga, ya paso de todos. Digo, menos mal que tengo a mis perros porque con los animales son con los que siempre conectas. Hay una conexión ahí y además te hacen bajar a un nivel que no sé si es subir o bajar, porque a lo mejor es subir de eso, ¿no? De no pasar a través del filtro del intelecto, del pensar, del juzgar, del comerte el coco, la cabeza, del comparar, sino simplemente del ser, del sentir, del estar, del experimentar. O sea, te ayudan realmente con la ansiedad, con el estrés, con el descomprimir, te ayudan a conocerte mejor a ti mismo, te ayudan a explorar también otras formas de estar en el mundo. Qué maravilla, ¿no? Cuando tú, eso también lo hacía tan bien mi padre, como decía yo, ¿quién no se ha sentido halcón o quién no se ha sentido lobo escuchando a mi padre? Yo creo que eso también era otra de sus ingredientes mágicos, era el hacernos sentir un lirón careto y el vivir en nuestra propia piel lo que significaba estar en aquella tronca, ¿no? Y cómo entraba una serpiente y esa lucha por la supervivencia y ese mantener el calor ante el frío de ese invierno de Castilla, ¿no? Y bueno, pues vivir y experimentar la vida a través de los otros, y también estamos hablando de los árboles y de las plantas y lo que estamos descubriendo también, ¿no? De cómo funcionan, cómo es también esa conciencia de los árboles, cómo están unidos en el bosque, cómo forman un único organismo a través de las raíces, de cómo es la cooperación entre todos los seres vivos, de cómo realmente nosotros no somos un individuo, sino somos una suma de muchísimos, de multitud de organismos. Es realmente apasionante el conocer a través de las otras formas de vida y el darte cuenta de que no somos uno, sino que somos miles, ¿no? Somos miles de millones y entre todos ellos somos uno. Es una maravilla. Es apasionante la pasión con la que hablas, que es pasión heredada sin duda, pero también yo creo que incluso mejorada, Odil. Ese mensaje tan hermoso, nos están llegando los mensajes, que está todo el mundo emocionado con todo lo que cuentas. Además es muy positivo, además es que estás aportando una visión positiva de esa vida, de ese disfrute por la vida, que es fundamental que tengamos. De verdad que es un placer hablar contigo una y mil veces. Muchísimas gracias. Dice, la piel de gallina, están diciendo que nos pones. Qué bonito también este libro que no nos cansaremos de recomendar, Félix, un hombre en la Tierra, de Geoplaneta, que ahí está ese legado, pero ese legado que también te ha permitido a ti beber y fomentar, desarrollar tu propio mensaje, actualizarlo. Que Efectivamente, eso, porque mi padre sigue siendo el mejor catalizador de conciencias, de criterio y su objetivo último era empoderarnos. Así que yo tuve la suerte de disfrutarlo en esos primeros 7 años de vida, ¿no? Que marcan. Y yo lo que le agradezco y el gran legado de mi padre para mí fue esa lección de vida de aprovecha esta oportunidad única, quiérete, siéntete, tú eres naturaleza, tú eres vida y rinde un homenaje permanente de gratitud
al privilegio que supone estar vivos, sentir, pensar, experimentar y compartir. Y qué maravilla además que sea una voz femenina como tú, una mujer, que al final es lo que nos entronca con la madre tierra, que ha estado demasiado silenciada esta voz durante tanto tiempo, pero que también es el nuevo futuro que podríamos estar hablando, ese nuevo futuro en femenino, tanto para hombres como para mujeres, que esperamos que sea ese gran cambio que tú nos estás ya proponiendo y que está a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias, Odil, por esta conversación tan interesante, tan maravillosa. Seguimos en la vida viéndonos, a ser posible en el campito, a ser posible abrazándonos, tocándonos, que también es algo tan fundamental y Total. que desde luego nos has hecho hoy el día mucho más feliz y el futuro lo vemos mucho más verde gracias a ti. Bueno, pues como siempre, CJ, me encanta y siempre que hablamos, pues es un privilegio y un lujo porque uno siente que tiene un hermano de vida y tú lo eres para mí y lo sabes, CJ. Muchísimas gracias, Odil. Cuídate muchísimo, muchísimo. Nos vemos pronto. Mil Igual, millones de besos. y gracias a todos, gracias por estar Y ahí. gracias a todos los que nos han seguido. Un abrazo fortísimo a todos. Gracias.